Hola, soy Fernando Luque y hoy vamos a platicar de métodos y variables static. Esta palabra reservada seguramente la hemos escuchado en lenguaje C y C++. Muy bien, allá era precisamente una categoría de almacenamiento. Si recordamos, las variables que no son static eran variables que se devolvían al sistema operativo en el preciso instante de que se dejaban de utilizar para reciclaje. Pero las variables static tienen un comportamiento como si fueran memoria VIP, es decir, son protegidas de alguna manera para no ser recicladas hasta un momento posterior. Muy bien. Entonces, en Java también tenemos la palabra reservada static, que aplica para variables de una clase y por extensión para métodos de una clase. Bien, primeramente vamos a recordar que las variables locales son las que se declaran dentro de una estructura de control, dentro de un método o dentro de un bloque anónimo. Siempre tenemos un par de llaves. Correcto. Entonces vamos a ver este cuadro resumen. Las variables locales son declaradas dentro del bloque, estructura o método. Bien, las que no son locales, pero siempre dentro de la clase, porque no existe nada global en Java, van a estar fuera de cualquier método. Perfecto. Nos daremos cuenta que las primeras en ser creadas son las últimas en ser destruidas, ¿sí? Que son las de instancia. Si por ejemplo yo instanciara date hoy igual a new date, en ese momento que el objeto se está instanciando, se crean los 6 atributos. Recordamos día, mes, año, hora, momento y segundo. Y hasta que el objeto fecha sea liberado es que van a desaparecer esas variables de instancia o atributos. Pero las locales no. Las locales se crean después, cuando se ejecuta su declaración dentro de algún bloque y en el momento que termina ese bloque es liberada esa memoria. ¿Sí? Perfecto. Y en cuanto a visibilidad, tenemos que es muy clara la visibilidad para las variables locales, solamente dentro del bloque. Hablando de los atributos, aquí depende de los especificadores de acceso. Recordamos, puede ser public, protected, private, etc. Correcto. Cuando yo utilizo la palabra static, ya no va a existir una copia de ese atributo o de ese método en cada objeto, sino que se van a compartir en toda la clase. Bien, y aquí algo muy interesante. ¿En qué situaciones yo necesitaría utilizar miembros static? Pues aquí tenemos 4 situaciones muy comunes. La primera de ellas, vamos a imaginar que en la clase alumno yo quisiera un contador de cuántos alumnos existen en un momento determinado. Sería la matrícula de mi escuela. Correcto. Si en una primera aproximación se me ocurre que esa variable se incrementara en el constructor, al final de cuentas yo tendría muchas copias de la misma variable en cada objeto que siempre tendrían el valor 1, y eso no es lo que queremos. Necesitamos que ese valor sea casi global, ¿sí? Bueno, pues en esa situación utilizamos una variable que sea static y ya no va a haber una dentro de cada objeto. Vamos a ver. Aquí tenemos la primera situación, que es la que estamos comentando, cuando necesitamos algún agregado estadístico sobre todas las instancias. Un contador, ¿verdad? Una sumatoria, el máximo, el mínimo, promedio, varianza, etc. Ahí es indispensable que utilicemos static. Bien,
La segunda situación es cuando la variable o método no requiere que exista una instancia física. Por ejemplo, una constante. Una constante, como vamos a ver más adelante, es una variable que no podemos modificar su valor. ¿Sí? Y bueno, si no podemos modificar su valor, pues sería ocioso tener duplicidad en muchas instancias. Es más eficiente que haya una sola constante y utilizamos, entre otras, la palabra reservada static. Perfecto. La tercera situación en la cual voy a utilizar esta palabra reservada es cuando solamente puede existir una instancia de alguna clase, como la clase system. Si recordamos, es el host o computadora en la cual se está ejecutando la aplicación. Y desde el punto de vista de la programación de la aplicación, solamente puede existir una instancia. Bien, entonces yo tengo system.in, que es un objeto static de la clase inputStream, y también tengo system.out, que es otro objeto static, pero de la clase outputStream. Es un archivo de lectura y un archivo de escritura. Entonces ahora ya nos quedará claro por qué los dos puntitos, system.out.println, porque el método println es un método de la clase outputStream. También hay que recordar que la asociatividad del operador puntito es de izquierda a, muy bien, a derecha. Perfecto. Y la última situación en la que necesito utilizar static es en algunas clases que de plano no se instancian. Ejemplo, pues tenemos aquí la clase math. Inclusive instanciar una matemática, crear una matemática, suena raro para el idioma, ¿verdad? Muy bien. Math es una colección de miembros exclusivamente static, que son constantes y métodos trigonométricos, estadísticos, para manejo de valores aleatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es algo bastante parecido a una biblioteca en otro lenguaje. Muy bien. Esta guía nos va a ayudar para cuando decidamos si vamos a utilizar o no la palabra reservada static. Y una regla que no debemos olvidar, hay que tener cuidado. Muy bien. Desde un contexto de instancia, básicamente un método, es perfectamente válido referenciar a un miembro static, pero no al revés. Y si lo pensamos es lógico. Los miembros de instancia pueden haber una cantidad indefinida de ellos, plural. En cambio, un método static o una variable static solamente puede existir una de ellas. Correcto. La sintaxis, como se pudieron dar cuenta, para los miembros normales es objeto.miembro, la minúscula nos va a indicar que es un objeto, pero cuando son miembros static utilizo clase.miembro. Correcto. Pues vamos a ver un ejemplo y pensemos en un programita que ya habíamos hecho antes. Tengo varias variables locales dentro del método main, como puede ser el arreglo días y el arreglo meses. Perfecto. ¿Qué pasa si necesito otro método dentro de la misma clase que también utilice estos dos arreglos? Son variables locales, pero largas, grandes, ¿sí? Podrían ustedes pensar en tenerlas duplicadas, pero también sería desperdicio. ¿Ok? A ver, ¿qué pasaría? Primero intentemos compilar esto
para que nos demos cuenta que es perfectamente válido. Compilo y solamente tengo una note, es una especie de warning, ¿verdad? Pero compilo perfectamente. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero sacar estas dos variables locales del main y las pongo afuera? El problema potencial que voy a tener aquí es precisamente que no son visibles desde el método main, por la sencilla razón de que el método main es static. Vamos a ver, salvo, intento compilar y tengo errores. En la línea 10 tengo las dos referencias que no son válidas, ¿verdad? La variable días, que no es estática, no puede ser referenciada desde un contexto estático, que es precisamente el método main. Perfecto. ¿Cómo podemos solucionar eso? Claro, haciendo que también días y meses sean static. Le ponemos la palabra reservada static en ambos arreglos y voy a volver a salvar, voy a volver a compilar y ya no tengo problemas de compilación. Perfecto. Adelante con su aprendizaje.